A mí, teóricamente, Bitcoin me gusta, que puede tener o puede estar diseñado como reserva de valor a futuro. Y puede estar descontado en el precio, también podría estar descontado, porque desde los mínimos de verano el Bitcoin casi se ha duplicado de precio. Creo que hay cierta euforia. Yo me fijaría en los 39.793. Si vemos que la SEC vuelve a aplazar la decisión, la corrección puede ser un poquito más abultada, que se aprueba. Lo más normal es que se mantenga esa tendencia alcista y ese fuerte momento positivo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y como decía por aquí con nosotros, Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets, con muchos frentes de actualidad que comentar. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor. Buenas tardes. Aquí escuchando la introducción, ¿no? Suplantación de identidades, hackeo de cuentas de la SEC, ¿no? Gotham, La esto para ciberseguridad, fliparlo, ¿no? claro, la ciberseguridad importa más que nunca. Ese es el titular que podemos dar en este inicio de la charla, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con la seguridad. Bueno, muy pendientes, como decía, de efectivamente que la SEC apruebe ese ETF de Bitcoin. En principio se espera que sí, que diga que dé el ok, pero sorpresas pueden salir. Ya hemos visto las sorpresas que otras veces van a la contra, ¿no? ¿Tú cómo verías una posible aprobación por parte de la SEC de estos ETFs de Bitcoin? ¿Sería favorable para su implementación, para que el precio repuntara? Quizás esté descontado parte por el movimiento ya alcista que lleva Bitcoin. ¿Cómo ves esta noticia? O esta noticia que estamos esperando, ya a punto estamos de conocerla. Sí puede aplazar también, ¿no? La toma de la decisión, que sería otra, ¿no? Que ya ha pasado, Ya lo ha por cierto, hecho, ya lo ha hecho, eso claro. es. Claro, de hecho, mira, y puede estar descontado en el precio, también podría estar descontado, porque desde los mínimos de verano el Bitcoin casi se ha duplicado de precio. Estaba en $24.000, ¿no? En torno a septiembre, agosto de 2023. Luego algo habrá recogido el Bitcoin en el precio. Creo que hay cierta euforia en torno al Bitcoin, las criptomonedas, etcétera. El Sentix, que es ese organismo, ¿no? Que hace encuestas Mm. de sentimiento sobre diferentes activos en Alemania, nos dice que el Bitcoin ahora mismo, cuando le pregunta a los encuestados, pues muestra que está en una exuberancia no vista desde el 2021. En aquel año se marcó máximo histórico del Bitcoin, que fueron los $67.000. Eh, es decir, creo que es bueno, creo que el Bitcoin podría, o sea, que es bueno, es un reconocimiento. Si la SEC al final autoriza la emisión de ETFs al contado, ya habría más productos, ya existen opciones, existen también futuros. De hecho, ahora cuando vemos el posicionamiento de los mercados de derivados, lo que está ocurriendo es que hay muchísimos gestores de activos que están comprando a futuro con derivados bitcoins y criptomonedas, adelantando esa posible futura demanda de bitcoins. El mercado se ha posicionado claramente a que se va a aprobar o que la SEC va a aprobar los ETFs a contado y está adelantando esa demanda y lo ha hecho pues con una subida, como te comentaba antes, con verticalidad. Y bueno, quizás hay otros factores que pueden también estar influyendo un poquito en la moneda, como es el halving, ¿no? El Bitcoin halving, que va a tener lugar este año. Lo estaba mirando, luego cuando veamos los gráficos, si quieres, lo podemos ver, ¿no? Sí, Porque en el sí, sí, sí. 2020, en el anterior halving también hubo un movimiento, ¿no? Una subida vertical del Bitcoin que no para, que se basa fundamentalmente pues en una carestía, ¿no? Una oferta limitada que es el principal activo que tiene el Bitcoin. Pero sí tengo la sensación de que hay demasiada euforia en torno al Bitcoin y se da por hecho de que la SEC va a aprobar la emisión de ETFs, que entre otras ha contado que entre otras cosas significa pues un reconocimiento pues a nivel institucional, ¿no? Mira, antes de fuera de micros y de cámara, estábamos debatiendo y digo, vamos a trasladar luego el debate a escena sobre el tema de Bitcoin, que creo que resulta muy interesante. Y me preguntaba Luis, antes os lo digo a todos vosotros, me decía, pero ¿lo ves como un activo para invertir, no sé si estructuralmente o de manera más fuerte? Si tuvieras mucho capital, ¿meterías mucho dinero en Bitcoin?
Y yo comentaba, ahora decimos también Luis y que nos diga cómo ve Bitcoin y todo esto. Se apruebe, no se apruebe, la situación de la foto de ahora mismo de Bitcoin con los rumores y todo lo que hay encima de la mesa. Pero claro, yo decía, a mí teóricamente Bitcoin me gusta y lo sigo diciendo, es un activo que me gusta, que puede tener o puede estar diseñado como reserva de valor a futuro. De momento, yo lo he dicho muchas veces, no es reserva de valor. De momento no me lo parece por esos vaivenes y esas volatilidades tan fuertes que tiene. No es un activo que yo domine, es la realidad. El oro sí que lo controlo mejor y por eso estructuralmente yo estoy más posicionado en oro. Esto no es una recomendación de inversión, sino cómo estoy yo. Y le decía a Luis, digo, entonces mi razón me dice una cosa y me diría que sí, incrementa más exposición, mucho más de lo que ya lo he hecho, que lo he hecho estas semanas atrás un poquito tácticamente, he ido aumentando con esta rumorología del ETF del Bitcoin. Digo, pero no me atrevo a más. Y digo, y si no me atrevo a más, será por algo. Decía Luis, si no me atrevo a más, será por algo. ¿A ti te pasa un poco lo mismo, Luis? ¿O directamente es un activo que descartas o descartarías para tener en cartera? ¿Cómo ves Bitcoin? Bueno, yo si de algo, yo no tengo bitcoins, pero cada uno es libre de tener lo que... eh, a- la teoría es que al final el bitcoin tiene que tener un valor de fondo, ¿no? Tiene que, si no sirve de medio de pago ni de reserva de valor, entonces el bitcoin lo que es un activo donde especular profundamente, ¿no? Entiendo que pues hay una seguridad detrás, hay una tecnología que cada vez va mejorando, que en el Internet de las Cosas se está instalando también el pago por el Bitcoin y que muchas empresas lo aceptan, etcétera. Pero si no se extiende realmente, si no termina por consolidarse y no es un medio de pago o no va a ser una reserva de valor, pues entiendo que que no debería ser considerado como un gran activo o como dentro de las grandes categorías de activos que podemos tener, como son los bonos, la bolsa, los metales preciosos, las materias primas, etcétera. Eh, Al final, aquí lo que tenemos que ver es cuánto va a valer el Bitcoin, ¿no? O qué precio le ponemos. Hace tiempo, cuando en el 2020, 2021, cuando estaban marcando nuevos máximos, el Fondo Monetario Internacional sacó un paper bastante interesante alertando de los riesgos. Y en aquel momento las criptomonedas, su conjunto, el valor que tenían era en torno a 3 billones de dólares a nivel mundial. ¿Cuánto es eso? ¿Es mucho? ¿Es poco o no? Pues más o menos es el 3% de la capitalización de las bolsas a nivel mundial, que ronda los 100 billones de dólares, o de los bonos, ¿no? Que es más o menos algo para ponerlo todo en un contexto, ¿no? Para saber dónde está el Bitcoin, ¿no? O con todos los Bitcoin, perdón, con todas las criptomonedas, más o menos, a lo mejor nos podíamos comprar Apple entera, ¿no? Pues bueno, pues ese es el más o menos donde estamos cuando estamos hablando de que Bitcoin podría subir más, porque ya, claro, hay algunos que hablan de subidas ya hasta los $100.000 o etcétera. Luego yo creo que es bueno intentar relativizar un poco. Y creo que el camino que toman la mayoría de nosotros, de los analistas financieros, o de los asesores financieros, o de los que hablamos sobre los mercados, es tomar el camino de medio, es decir, bueno, es un activo alternativo para una pequeña posición de tu cartera, está bien, eso implica muchas veces como no mojarse, es decir, bueno, un poco, no me eches la culpa si algo va mal, porque no te he dicho que tires la casa por la ventana o que lo consideres un activo pues, para conservar riqueza. Estaba leyendo una última noticia con respecto a todo esto porque estamos pendientes de la actualidad y me llegan muchos Mm. inputs. Y estaba viendo de Reuters ahora que salía y de Bloomberg, decía BlackRock y ARK reducen las tasas para los ETFs de Bitcoin al contado planificados. Es decir, todo lo que está en la hoja de ruta reducirían las comisiones y cobraría un 0,25% en comparación con el 0,30% que se había establecido anteriormente. Estos movimientos previos resultan raros. Esto es noticia de última hora. La hoja de ruta que manejaba BlackRock de comisiones para estos ETFs de Bitcoin al contado iban a implementar unas comisiones del 0,30% y parece que las quieren reducir al 0,25%. Es raro que justo salga ahora, ¿no? Todo esto. Y sobre todo es para hacerlo más apetecible. No sé tampoco cómo se ha tomado ahora, no tengo el gráfico del Bitcoin en tiempo real, no sé cómo se ha tomado esto Bitcoin, pero bueno, van a salir muchas noticias con respecto a esto, Luis, yo creo. Sin cambios, no ha habido grandes cambios.
Bueno, son 10 puntos básicos de rebaja, ¿no? La comisión de gestión del ETF en este caso. Y yo eso tampoco entiendo muy bien, por qué no comprar Bitcoin directamente, ¿no? Que realmente el riesgo cuál es, que tienes que guardar bien tus claves, ¿no? En algún sitio que no se te olviden, ¿no? Y prefieres comprar Bitcoin a través de un ETF y pagar esa comisión. Pues al final, realmente, si eres un inversor que confías en el Bitcoin, yo creo que lo mejor es hacerlo directamente y comprar tus Bitcoin y tenerlos tú, ¿no? Exactamente igual que compras, que hay muchos inversores de largo plazo que compran, por ejemplo, oro, ¿no? Luego sí es cierto que al final el ETF no deja de ser un instrumento intermedio que implica un mayor coste, claro. Sí, yo creo que sí, vamos, que estoy de acuerdo con esta parte que dices. Estaba leyendo también comentarios que estaban diciéndonos por aquí en el canal, decían algunos, bueno, algunos están más pro oro que Bitcoin, y preguntaban por aquí por el chat, dice, si lo aplazan y empiezan a dar largas, ¿creéis que caerá mucho Bitcoin? Hombre, si dan largas no va a ser positivo para el precio. Yo creo, yo mojándome con esto, yo creo que si se aplaza, como decía Luis, que era una de las posibilidades, que ya ha pasado más veces, pues será un pequeño jarro de agua fría, pero la especulación va a seguir. Va a seguir porque va a estar el run run. Otra cosa es que se descarte. Si se descarta, entonces ya es otra cosa. Pero el run run sigue y sabemos cómo son los mercados, ¿no? Pero a corto plazo, ¿no, Luis? No debería ser positivo, claro, que se aplace la decisión o queden largas. Corto plazo, un poco de ruido habría, pero fíjate, los últimos meses se ha aplazado y como hemos comentado, no ha parado de subir. Luego, realmente, yo creo que el matiz lo has hecho bastante bien, Héctor. Si se descarta, es otra cosa que si se aplaza la decisión en el tiempo. Luego yo creo que ahí está el matiz. Si se aplaza la decisión en el tiempo, la SEC quiere un poco más de tiempo o pide más requisitos, ¿no? Pues entonces en este caso, pues puede ser que haya una pequeña corrección a corto plazo, pero el run run, en el fondo, continuaría ahí. Otra cosa es que se descarta totalmente pues la emisión de ETFs ha contado sobre Bitcoin y en este caso, pues bueno, probablemente toda esta gran subida que hemos tenido, pues empezase a purgarse o empezásemos a asistir a una corrección de toda esa subida que hemos comentado desde los $24.000 hasta los 45.000 actuales, ¿no? Mira, un comentario ya por cerrar el tema de Bitcoin hasta que conozcamos exactamente si sale el ETF al contado, que vamos a estar pendientes también durante todo el directo, que nos lo dice Jackie88, que además sé que reaccionas conmigo a muchos tweets que pongo en dicha red social y te lo agradezco, muchísimas gracias como siempre. Lo que dices con respecto al comentario que aún no controlas lo que es Bitcoin y lo que supone, no controlo lo que es Bitcoin, si controlase metería más dinero de mis ahorros propiamente en Bitcoin, obviamente. ¿Controlo lo que es oro? Sí, el oro es un activo que lleva mucho tiempo y Bitcoin es un activo en el que creo y por el que creo, tácticamente invierto en él, punto. O sea, si creyese más en profundidad y lo conociera más en profundidad, pues obviamente diversificaría más dentro de mi patrimonio, daría una exposición mayor a Bitcoin. Da gracias que tengo exposición a Bitcoin. Hay gente como Luis que no tiene directamente porque ve otras opciones más interesantes. Aquí cada uno pues intenta rentabilizar de la mejor manera posible y nos podemos equivocar, acertar, cada uno decide. Yo Bitcoin lo veo interesante, lo veo especulativamente positivo, veo que sí que tiene potencial para ser reserva de valor, que actualmente no lo es, y por eso tengo esa parte táctica pequeñita, pero pues ya está. Simplemente quería hacer este matiz, Luis, con respecto a nuestro amigo Yakeli, pero bueno, que eso, que cada uno tome sus decisiones de inversión libremente y que no se vea arrastrado por una masa ni por lo que le diga X o Y. Que tenemos que ser autocríticos cuando invertimos, ¿no? O no, Luis, tiene que ser así. Sí, bueno, yo creo que tampoco pasa nada por reconocer que hay a veces que no entiendes bien las cosas o porque no entiendes determinados movimientos. No creo que pase absolutamente nada, ¿no? De hecho, Warren Buffett era una de las máximas. Dices, no inviertas en algo que no terminas de entender o que no termina de encajarte. Luego, yo creo que debería ser algo más normal, pues poder hablar de esto de forma libremente, cada uno dar su opinión y en ese sentido, pues bueno, yo el hecho es que yo creo que el Bitcoin en sí, mientras no sea un medio de pago general y no sea un depósito o una reserva de valor, pues bueno, prefiero mantenerme al margen, prefiero que haya otras alternativas, ¿no?
Pues está bien también conocer eso, diferentes opiniones, y muchísimas gracias a todos por comentar. De hecho, tenéis el chat a vuestra disposición para ir comentando, y también, por supuesto, si veis este vídeo a posteriori en el canal de YouTube, que dejéis vuestro comentario, sois pro Bitcoin, no lo sois, dejad vuestro like y suscribíos al canal si os gusta el contenido. Yo siempre os lo digo, si os gusta el contenido, pues el algoritmo de YouTube premia por cada vídeo si hay nuevos suscriptores, y si os gusta, pues oye, le dais ahí a la campanita, os suscribís y yo encantado de la vida, si lo veis esto a la postre. Siguiendo un poco con el tema de la actualidad, luego vamos a volver a Bitcoin y a los gráficos, es que ya digo que hoy la actualidad no para, ¿no? Mañana tenemos datos de inflación en Estados Unidos. En principio se espera que, lo comenté el pasado lunes con las expectativas del consenso, que haya un estancamiento, un ligero repunte quizá por efecto base y después de toda esta época que hemos tenido en Navidades. Pero bueno, niveles estables, sobre el 3 y pico por ciento, vaya, o sea, no va a haber ningún problema. Y la subyacente sí, moderando 2 décimas la interanual, o eso es lo que se espera, ¿no? Pero te quería preguntar, primero, ¿qué esperas del dato de mañana y reacción en los mercados? Porque esto, mucho operador está pendiente de esta situación. Y en segundo lugar, si lo que está sucediendo con el Mar Rojo y los UTIs puede tener un impacto a futuro con la inflación si no se termina por controlar, porque otra vez estamos viendo ciertos, no problemas como en 2021, pero desbarajustes en las cadenas de suministros. Empiezan a costar los containers mucho más, incluso en Shanghái se han disparado un 175% los precios de los containers. ¿Te parece esto preocupante si no se controla? Sí, es preocupante. Además, mira, comentabas un poco así en plan de broma lo de los ciberataques, ¿no? Al principio. eh, y es uno de los riesgos estructurales que lleva mucho tiempo dentro del mercado. Y las tensiones geopolíticas también es otro de esos riesgos estructurales, que son, pues, al final, pues amenaza la confianza en los mercados, en las empresas, dificulta el comercio y puede impactar negativamente en la inflación. Luego no deja de ser algo estructural que está de fondo y que puede dificultar que la inflación mantenga su senda bajista o esa senda bajista que hemos tenido tan acusada, pues se mantenga, ¿no? Y que al final esa brecha que hay entre el 3% que estabas comentando, 3-4%, y se alcance ese objetivo de inflación, el 2% de los bancos centrales, ese último tramo, ¿no? Esos últimos punto porcentual de la inflación, pues cueste más alcanzarlo. Y es uno de los temas que se ha comentado con bastante intensidad en la última parte del año pasado. Pues bueno, es un riesgo que está ahí, es un riesgo que además va a más, yo creo que es un riesgo elevado y además está aumentando. Pues bueno, pues al final que el comercio tenga más dificultades, que haya más tensiones inflacionistas, que pueda haber algún tipo de cuello de botella, etcétera. ¿Qué se espera para la inflación de mañana? Que yo creo que es un dato bastante importante en el sentido de que el mercado ha adelantado que el año que viene va a haber una primera bajada de tipos de interés en marzo, si no recuerdo mal, y luego para el resto del año pues esperan que haya otras 6 bajadas de 25 puntos básicos de tipos de interés. Es decir, un recorte bastante intenso de tipos de interés, y esas expectativas han sido lo que ha provocado que realmente asistamos pues a una fuerte subida en las bolsas, que ha sido una subida pues bastante espectacular en la última parte del año. Ahora, las bolsas han empezado el año con dudas, Héctor, y al final esas dudas vienen por dos razones. Porque se publicaron las actas del último FONC, que hicieron que pensar que a lo mejor no vienen tantas bajadas de tipos de interés, y por otro lado, porque la economía de Estados Unidos, el mercado laboral, continúa mostrando una grandísima fortaleza. Tuvimos otra vez el dato de diciembre, que se volvían a crear más de 200.000 puestos de trabajo, y los ingresos laborales están creciendo por encima del 4% en términos interanuales. Luego, con esa fortaleza del mercado laboral, va a ser muy difícil que la inflación en Estados Unidos se reduzca de forma notable, o que se baje de ese 3% y se vaya alcanzando ese 2%. Probablemente tarde más tiempo de lo esperado, y eso implica que al final los bancos centrales no van a tener tanta flexibilidad para ayudar a la economía si la economía se torce un poquito más la actividad económica pues en este año.
Sí, pero cuidado con el tema de la fortaleza del mercado laboral, que es verdad que sigue aguantando la economía y que los datos oficiales son los que están publicando, pero dos cosas. Uno, está aumentando el número de pluriempleados en Estados Unidos, es decir, que hay empleo pero de peor calidad y cada vez pues más ciudadanos tienen que recurrir a 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, y esto ya indica cierta debilidad dentro de un mercado que sigue sólido. Es un poco extraño decirlo, pero es así. Empiezan a dar pistas de que hay trabajos de menor calidad y menos estables. Y luego el fuerte peso que está teniendo la creación de empleo público, no tanto privado. Si nos fijamos en el ADP, que fue muy bueno en este último mes, pero la tendencia ya es de más desaceleración en el promedio, digamos, de los últimos meses. Con lo cual yo creo que tenemos esa dualidad, ¿no? Por un lado, el empleo privado quizá está un poquito más flojo y con trabajos de peor calidad, pero el público lo están manteniendo, y no sé si también tiene mucho que ver, bueno, sí lo sé, pero ya te lo pregunto a ti, o yo tengo mi opinión, digamos, pero si el factor elecciones, efectivamente, van a hacer que lo aguanten esto como sea, ¿no? El empleo. Lo van a intentar. Vamos, yo si fuese político y estuviese en el poder, intentaría o haría lo máximo posible porque la economía llegase bien al momento de las elecciones. Porque si no llega bien, y vemos, por ejemplo, que las bolsas, cuando lleguen las elecciones en noviembre en Estados Unidos, vemos que están a pues 500, en lugar de aproximarse a los 5.000, se está yendo a los 4.200, a los 4.000 puntos, casi seguro, o con alta probabilidad, no va a salir Biden reelegido, ¿no? En este caso, y puede ser que los republicanos sean los que tomen el control. Luego la economía vota, y vota bastante, y sobre todo en Estados Unidos. Si tuviera que, luego en este sentido sí van a hacer lo máximo posible por tener una política fiscal expansiva para ayudar a la economía y ayudar al crecimiento económico. Otra cosa es que los tipos de interés actuales, que son bastante elevados, permitan que se pueda seguir manteniendo esos abultados déficit en Estados Unidos, que también los tenemos en Europa. En Estados Unidos el déficit del año pasado, si no recuerdo mal, estaba en torno a los 6,5, 7 puntos porcentuales sobre el PIB, que es un déficit súper abultado. Entre otras causas, pues bueno, pues por el apoyo a la guerra de Ucrania por el parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? También el déficit se incrementó con mucha fuerza pues en el 2021, 2022 por el COVID. Luego, la deuda está ahí, no para incrementar. El otro día escuché, hablando de la deuda, me parece que era al economista Juan Manuel Rayo, y estaba comentando que había crecido en los últimos 3 años pues un 40%, ¿no? La deuda a nivel global. Es un salto bastante importante. Estaba justificado pues por los eventos que he comentado con anterioridad, pero a partir de ahora seguir aumentando o seguir dándole la máquina de deuda, pues en algún momento pues puede pasar factura, sobre todo en la confianza de la propia deuda, ¿no? Ujú. Por cierto, que se está creando un debate aquí a favor de Bitcoin y a favor de otros activos. Si debatís, que además veo que de momento está habiendo respeto, pero tengo que decirlo, tengo que sacar, tengo que hacer de árbitro. Sé que está Chris también ahí manejando el chat, pero siempre respetaos que las tesis de inversión, estéis o no de acuerdos, precisamente yo creo que nos enriquece tener posicionamientos diferentes. Así que simplemente lo digo, sé que lo sois, sé que sois respetuosos, pero lo tengo que decir, que seáis respetuosos, ¿vale? A mí me parece que está siendo un debate muy interesante lo que estáis comentando ahí en el chat. Es que Bitcoin, Luis, crea adeptos y detractores y puede, y no sé, es un poco Madrid-Barça, ¿no? El mundo Bitcoin, que yo no lo entiendo tampoco por qué, yo no lo sé, o sea, siempre pasa con esto en los mercados, ¿no? Pero yo creo que el que es inversor por ejemplo, en oro es también un potencial inversor en Bitcoin. Claro. No son perfiles que tengan que discutir, ¿no? Porque al final son perfiles porque mucha de la inversión en oro es búsqueda de refugio porque no hay confianza en el sistema, pues por ejemplo, por razones como las que hemos comentado, ¿no? De la deuda elevada. Por ejemplo. También en ese sentido, pues habrá gente, ¿no? que por eso compre el Bitcoin. O sea, que la tesis de inversión puede ser exactamente la misma. Y no, en ese sentido no debería haber discusión, ¿no? Si comparamos el oro con el Bitcoin. Otra cosa es que comparemos, yo qué sé, el Bitcoin, por ejemplo, con tener acciones de Microsoft, ¿no?
Eso es otra cosa, efectivamente. Sí, sí. No, y como me dice Diego Kigar, dice, tienes una de las comunidades más respetuosas y educadas. Y digo, pues precisamente yo lo que quiero fomentar eso, es que sigamos con la educación y el respeto, que yo creo que se puede, además se puede discutir mucho desde ese respeto y educación. Y lo estáis haciendo en el chat, y os felicito, que yo creo que está siendo muy interesante. Y además me congratula mucho que lo hagáis desde ese respeto. Pero antes de ir a los gráficos, Luis, que al final nos vamos comiendo el tiempo y son muchas cosas, y sigo pendiente también de si hay noticias con respecto a Bitcoin o qué tenemos. En principio, hasta antes de las 6 de la tarde alguna notificación deberíamos tener. Igual se posterga un poquito, vamos a ver. Nosotros estaremos al tanto. Pero otro de los temas del momento, y lo comenté en el programa de ayer también, es lo que ha ocurrido con Grifols, ¿no? Bueno, pues otra vez Gotham City Research, que es la que destapó las cuentas o el fraude contable de GoWex en su momento y otras tantas compañías, anunció que se ponía muy corto de Grifols. Ya dijimos las razones ayer. Hoy Grifols ha emitido un nuevo comunicado diciendo que había muchas partes de ese análisis que estaban, bueno, pues que estaban incorrectas y que va a emprender acciones legales. Esto también, hay que decirlo, lo hizo GoWex en su momento. Emitió un comunicado diciendo que también que era mentira, tal. Entonces, uno no sabe qué creer. Es verdad que el análisis, y he escuchado expertos en contabilidad, porque yo al final llego a donde llego, ¿no? Pero ayer estuve escuchando expertos en contabilidad que decían que el análisis de Gotham era más pobre que otros que ha realizado y que quedaba muy superfluo en muchas cosas. Y entonces hay que ver hacia dónde caminamos, ¿no? No sé tú cómo ves toda esta historia, si te huele mal, si crees que el análisis eso cojea un poquito, aunque tenga mucha parte de verdad, pero no toda la verdad, decir, las acciones valen cero, que es lo que decía este análisis, ¿no? Decía, las acciones valen cero directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto tú? Hombre, pues la verdad es que análisis un poco fuerte, ¿no? Sobre todo la emisión y esa valoración y bueno, y además si la compañía hubiese tomado posiciones cortas previamente, pues bueno, de comillas, da que pensar un poco. Lo que sí hay es un análisis que ha funcionado perfectamente, Héctor, y ese análisis técnico. Y en este caso, cuando hemos visto a Grifols pegarse el batacazo, ¿no? Que llevaba ayer, que llegó a caer un 40-45%, justamente las caídas se frenaron en zonas de soporte importantes, que fueron los mínimos del 2022 y los mínimos del 2023. La zona es más o menos 8,36, 7,80 euros por acción. Desde un punto de vista psicológico, fíjate, cuando todo el mundo vemos una caída de esta forma, dice, bueno, ¿y cuál es el siguiente nivel? ¿No? Y todos nos ponemos a mirar el gráfico y vemos y coincidimos siempre en los mismos niveles, porque son niveles importantes, claves, que se distinguen con mucha claridad. Y ahí es donde solemos depositar, decir, oye, pues si llega aquí, ¿por qué no vamos a darle una oportunidad y confiar en las cuentas de Grifols, ¿no? Y ponemos y depositamos algunas órdenes en esos niveles importantes? Pues esas órdenes de compra en esos soportes consiguieron frenar ayer las caídas y a partir de ahí se está construyendo lo que es un posible giro al alza. De hecho, hoy el precio de cierre está por encima del precio de apertura de la sesión de ayer, que es el hueco, Uh -huh. el gran hueco de apertura de la baja que se produjo en la cotización. Eh, Porque si nos fiamos del precio, en ese sentido, la señal de hoy es bastante positiva. Y podría ser que en este caso, pues bueno, pues Grifols tuviese, o Grifols tuviese razón. Eh, Vamos a ver qué es lo que sucede. Siempre es muy difícil fiarse de una opinión o de otra en este sentido. Quizás los números se han exagerado demasiado por parte del análisis quizá bueno, de la empresa de hedge fund americano. Y en ese sentido, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Eso queda esperar o meterte en las cuentas y analizarlas con muchísima profundidad, cosa que muchas veces si no eres un experto, pues no eres capaz de llegar a conclusiones así. De todas maneras, llevamos muchísimo tiempo también alertando de que quizás las compañías con un elevadísimo nivel de endeudamiento en un entorno de tipos de interés que no paran de crecer, no parece que sean los mejores sitios donde estar, o uno de los mejores sitios donde estar. Luego, este susto que estamos teniendo en Grifols ahora, pues también es una señal de alerta
que podría producirse en el futuro en otras compañías que también tengan un apalancamiento bastante elevado, más o menos, aunque podamos discutir si es de 7 veces, 8, 9 o 10 veces, ¿no? Yo, vamos, estoy de acuerdo y de hecho cuando salió el informe y dijeron mañana vamos a hablar de una compañía de 10.000 millones de euros de capitalización, había mucha gente también temblando en redes por Telefónica, porque decían, es que encaja la descripción, ¿no? Una cotizada que también está en Estados Unidos, que tiene ese peso, que tiene una deuda fuerte. Yo decía, hombre, si es Telefónica, primero, bueno, obviamente no la dejarían caer, esto lo sabemos todos, pero sería un duro revés y sobre todo, como siempre, para el accionista minorista, que es el que le pillan más en este tipo de movimientos, ¿no? Y cuántas carteras están cargadas de Telefónica en España. Yo estaba ahí diciendo, como sea Telefónica, mañana tenemos un día de los más movidos de la historia, seguramente. Pero bueno, fue Grifols, que también es importante y que ya da un poquito lo que dices tú. Cuidadito, ¿no? Con las compañías muy, muy endeudadas. Yo estoy de acuerdo con esa lectura. Sí, bueno, ahí, pues ahí queda. Ahí dejamos nuestra alerta sobre Grifols y las compañías muy endeudadas. Y luego también, eso sí, ¿no? El punto positivo y es que los soportes, los niveles, etcétera, pues suelen funcionar y pueden ayudar pues a aquellos hombres que se quede un poco pillado, pues que no venda de soportes, pues ya que más le da esperar un poco más, un poco menos, ¿no? Pues en este caso pues ha funcionado bastante bien, ¿no? Por cierto, quiero saludar a Javichu, que se ha pasado por aquí por el chat, que dice, llego tarde y como es habitual del canal y suscriptor, te mando un abrazo, gracias por pasarte, ya te lo verás cuando puedas, y a todos los que estáis comentando por aquí, y también dar las gracias a Raulio por suscribirte al canal, te mando un abrazo y muchísimas gracias por el apoyo, te has suscrito un mes con Prime y os invito a que hagáis lo mismo, que os podéis suscribir con Prime durante un mes, es gratis, evitáis que os salten los anuncios, veis el contenido sin ningún tipo de anuncios y es un apoyo para los que estamos haciendo este contenido, y igual que si lo veis desde YouTube, pues también se agradece que os suscribáis al canal si os gusta este contenido. Y también que os unáis a Discord, como os pasa Chris también por el chat. Bueno, dicho esto, si te parece, vamos a ir comentando situación de mercados y compartiendo pantalla en este tramo así final del programa. Dime cuándo vas a compartir y cambiamos por aquí. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. Vale, pues ya lo tenemos ahí en pantalla. Estamos viendo ahora mismo el IBEX 35, hablando de Grifols, pues IBEX 35 tenemos en pantalla. Sí, sí. Bueno, ya que Empezamos estamos con con el... Grifols, si quieres. Sí, Mira, empezamos con vamos a Grifols. coger Empezamos con Grifols, Grifols. que está, que desde mi punto de vista, pues bueno, es bastante interesante, ¿no? Vamos aquí para que sea mejor. Y vemos ese apoyo, ¿no? Donde ha tenido la gran caída, ese gran hueco de apertura a la baja después de la noticia. Llegó a caer durante la sesión y tocar esa zona de soportes, ¿no? Que fue la zona que hemos comentado, de 8,76, 7,82. A partir de ahí empieza a recuperar y ya empieza a cerrar la sesión por encima, a cerrar esta sesión por encima del máximo de la sesión anterior. Bueno, desde un punto de vista técnico es un giro claro y un apoyo importante en zona de soportes, sin olvidar que pues, bueno, hay divergencias alcistas en los osciladores de precios. Luego de ahí, bueno, fijar de vez en cuando el análisis técnico en estas situaciones, sobre todo cuando vemos caídas a plomo y que todo el mundo se pregunta, ¿y hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la caída? Yo creo que es bastante interesante y de bastante utilidad. Y esto, pues bueno, pues se ha visto reflejado, pues en este caso en lo que es Grifols. Y luego, si quieres, vemos un poquito los índices, si Ujú, te apetece, sí, los índices de bolsa. sí, 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 sí. Mira, realmente lo que estamos asistiendo es un poquito a una purga de las grandes subidas, ¿no? Que tuvimos, que hemos comentado en octubre de 2023, pues hasta diciembre más o menos, ¿no? La última parte, último trimestre del año. Y esta purga de excesos lo que se está haciendo es un poco en tiempo, más que caída en precios en sí mismo, es un movimiento pues, lateral de varias semanas, que lo que provoca al final estos movimientos de consolidación es que el precio pues, se vaya aproximando de forma gradual pues, a las medias móviles simples de largo plazo, que los osciladores de precios pues, vayan poco a poco retrocediendo y purguen esos niveles de alta sobrecompra. Y es lo que está sucediendo en la actualidad, no solamente para el IBEX 35, que quizás es el que está un poquito más tocado por esa caída de Grifols,
sino que lo podríamos extrapolar pues, a otros índices, ¿no? Como es, por ejemplo, el Eurostoxx 50, donde vemos también pues, esa consolidación, esa estabilización. Hay uno que lo está haciendo de libro, que es en este caso el DAX, donde hemos visto Mm. cómo ha llegado esa consolidación lateral y donde ha encontrado apoyo ha sido en la anterior zona de resistencias, los 16.535, 16.427 puntos, que fueron una super resistencia durante gran parte de 2023 y está empezando a purgar esa sobrecompra elevada, pues eso, a base de un poquito de caídas de precios y un poquito de extensión de la consolidación de movimiento lateral. Eh, si saltamos a los índices de Estados Unidos, pues nos Ujú. encontraríamos una situación exactamente igual. Este movimiento de consolidación que estamos viendo en los índices de bolsa también coincide con un movimiento de consolidación en lo que son en este caso, los bonos. Ha habido una relajación de tipos de interés eh, porque después de esa fuerte relajación de tipos de interés, ha habido una estabilización. En este caso, las notas a 10 años de Estados Unidos pues han encontrado apoyo en torno al 4%. Ahí se han estabilizado, que estamos más o menos 3,75, 4%. El Bund alemán, pues exactamente igual, en torno al 2%. Y aquí se ha frenado esa fuerte relajación de tipos de interés que se produjo en la última parte del año, festejando ese posible techo por parte de la Reserva Federal, techo por la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y posibles bajadas en este año. De ahí que el dato de mañana que tenemos de IPC pues sea bastante importante, porque llevamos esas 2, 3, 4 semanas de estancamiento de precios, tanto en bonos como en bolsas, y si el dato sale un poquito desviado, y en este caso sorprendiese, por ejemplo, al alza, es decir, una inflación más abultada o normal, sí podríamos ver otra vez cómo los bonos y las bolsas caen de forma continuada. Por el contrario, si sorprende positivamente, es decir, que la inflación cae más de lo esperado y empezamos a ver una inflación general por debajo del 3% en Estados Unidos, si eso llegase a ocurrir, Héctor, lo que sí volvería a hacer es que se reaceleraría la subida en el precio de los bonos y también en el precio de las bolsas. Y probablemente asistiésemos a un intento de ataque de Standard Poor's 500 del máximo histórico, porque esta es la gran referencia a vigilar. Si antes decíamos, cuando había una caída de precios, dónde nos vamos a fijar los operadores o qué nivel de precio vamos a consultar y buscábamos soportes importantes, en este caso, cuando hablamos de subidas y para el Standard Poor's 500, es todo lo contrario, es decir, ¿dónde nos hemos fijado los operadores? Pues en la zona de resistencias. Mm. 4.817, ese máximo histórico del Standard Poor's 500, se ha frenado muy cerquita de ese nivel, 4.797. Son zonas, son niveles que son los que se marcaron en 2021 y que ahora mismo es los que se están empezando a poner a prueba. Y tenemos, aparte de lo que hemos hablado, que hemos comentado, ¿no? Que ha sido el IPC de Estados Unidos, que ya veremos si la inflación continúa desacelerándose o no. Eh, También esas tensiones geopolíticas, que son riesgos, que podrían en algún momento determinado pues activarse. Hay otra variable fundamental y es que vamos a empezar la temporada de resultados empresariales del cuarto trimestre en Estados Totalmente, Unidos. totalmente. La correlación la correlación entre los precios de las bolsas y los beneficios es muy elevada, a medio plazo, ¿eh? No estamos hablando de aquí Sí, lógico. a unas semanas. Luego, si vemos el Standard Poor's 500 rompiendo este máximo histórico es porque vamos a ver unos beneficios de récord y vamos a ver si eso termina por ocurrir o no. De momento, pues bueno, luego si quieres ahora lo comentamos o extendemos un poquito más, pero creo que ahí está creo que ahí está la clave desde un punto de vista de las bolsas. Por un lado, la temporada de resultados empresariales, por otro lado, cómo va a ser la inflación. Y si resulta que la inflación continúa moderándose y que los resultados empresariales sorprenden al alza y se mantiene ese momento positivo o de crecimiento en beneficios y ventas, pues probablemente el Standard Poor's 500 tenga o esté bastante más apoyado para intentar esa ruptura de máximos históricos. Sin embargo, si vemos que la inflación otra vez o se enquista, tarda mucho en bajar, en retroceder y los resultados flojean un poco, pues en este caso la resistencia o ese máximo histórico puede ser una resistencia importante.
Mira, dice Javichu, te dice, qué buen analista es Luis, con lo que estás diciendo. O sea que, para que veas que efectivamente, que las cosas se fundamentan y cuando se fundamentan bien, pues recibe estos mensajes, ¿no? Por parte de la audiencia que también comparto, bastante. Por cierto, quiero dar las gracias, hablando de mensajes y demás, que se ha suscrito por 6 meses al canal Darks Moonlights. Muchísimas gracias por ese apoyo, por esa suscripción. De verdad, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por apoyar el proyecto. Te lo agradecemos todo el equipo. Bueno, con respecto a esto último que estabas comentando del análisis, sobre todo los índices americanos, te quería preguntar, porque me parece muy acertado esta parte y que hacías con el tema de la inflación y cómo se puede tomar el índice. Hoy salía o se conocía un análisis de Gundlach, de Double Lines Capital, que bueno, pues ya sabemos que además sobre todo invierte más en bonos, ¿no? Y tiene más presencia en tema de bonos, ¿no? El rey de los bonos se le conoce, de hecho, a Jeff Gundlach, ¿no? Y decía que el SP 500 podría estar formando un doble techo, se planteaba. A mí me parece, es lo que dices tú, ¿no? Precipitado, ¿no, Luis? De hablar de doble techo, si no hay ruptura en falso, si no hay un fallo, ¿no? En el índice sería extraño, ¿no? A plantear a día de hoy un doble techo en el SP 500. Ganamos un poco de perspectiva y cogemos un gráfico semanal. Y aquí el doble techo que entiendo que podría estar hablando, ¿no? Es el primer techo Eso es. 2021-2022, Eso es. esos 4.817 puntos que hemos hablado, retrocede hasta 3.489 y luego hasta 4.817. Aquí de primeras, aunque parezca una obviedad, pero el analista técnico por la general es seguidor de tendencia muchas veces y también seguidor de momento. Y para que se confirme un doble techo tendría que perder la base del doble techo, es decir, los 3.489 puntos, que fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? O sea que para que se confirme la figura o tenga o no razón en su opinión, pues puede pasar mucho. Yo estaba mirando antes en el Standard Poor's 500 porque realmente se podría resolver la situación actual en decir, oye, tenemos mucha sobrecompra, el mercado se ha excedido demasiado, están resistencias, vamos a asistir a una corrección y en este caso pues podríamos tener un movimiento, por ejemplo, como el de agosto de 2023, ¿no? Mucha sobrecompra y terminó por retroceder. Esto ya es un gráfico semanal del Standard Mm. Poor's 500 para no perder perspectiva, o algo similar a lo que ocurrió en el 2020, aunque fuese por la pandemia, ¿no? Es decir, mucha sobrecompra que favorece al final una corrección, una vuelta a las medias, una reversión a la media, porque el precio se ha excedido demasiado. O bien que esté justificada esa subida en el precio y que la sobrecompra esté justificada porque de fondo hay una recuperación sustancial de la economía. Y cuando hablamos de una recuperación sustancial, porque muchos de los objetivos que se está hablando, por ejemplo, para el Standard Poor's 500 en mercado, y cuando vemos, pues se está hablando ya por encima de los 5.000 puntos de objetivo pues para finales del 2024, es lo que está trabajando más el mercado. De hecho, concretamente, voy a ver si lo encuentro por aquí y te lo puedo afinar. Mira, es 5.122 puntos Ujú. el objetivo que tiene Standard Poor's and Dow Jones Índices para el Standard Poor's 500, es decir, que nos iríamos más o menos por aquí. Tampoco es, desde un punto de vista de largo plazo, tampoco es que fuese algo súper espectacular, ¿no? Ya no sería una gran subida desde los niveles actuales. No es un potencial demasiado elevado. Pero sí que he intentado, he realizado una comparativa eh, de cuánto crecieron los beneficios en esta época del año, en esta época cuando se mantuvo de forma continuada mostrando sobrecompra y presentando una fuerte tendencia alcista de Standard Poor's 500. Y en aquella época los beneficios crecieron bueno, trimestralmente en torno a un 35%, es decir, que estamos durante varios trimestres consecutivos. Y fue la recuperación de la pandemia que sorprendió a todos y sobre todo porque hubo desde un punto de vista de la política fiscal, un tremendo impulso por parte de Biden. Eh, Ahora, a día de hoy, con las expectativas que se están trabajando de crecimiento de los beneficios por parte del mercado, no se contempla ni mucho menos que los beneficios para el 2024 crezcan a doble dígito todos los trimestres. De hecho, para el primer trimestre de este año que estamos ahora y para el segundo trimestre, pues todavía se está contemplando crecimientos de en torno a 5 o 10 puntos porcentuales, pero no muy elevados de los beneficios. Luego, si tuviese que cantarme por un escenario estilo 2020, 2022, ¿no? Esta parte donde el, el,
el mercado creció con mucha fuerza porque los beneficios estaban realmente creciendo con mucha intensidad y se rompieron los anteriores máximos y se mantuvo esa tendencia alcista, o bien un periodo de estancamiento. Yo a día de hoy, con lo que tenemos o con las estimaciones de beneficios que hay, me decantaría más por un estancamiento y que el Standard & Poor's se estabilice en torno a estos niveles. Ujú. Bueno, interesante toda esta parte, el análisis de los índices, que ya decíamos que íbamos a analizar la parte, todo lo que tiene que ver con los índices. Si te parece, pasamos a Bitcoin, que como seguimos pendientes del ETF y antes hemos dicho, vamos a ver el gráfico de Bitcoin, a ver cómo lo vemos desde el punto de vista técnico y qué nos está apuntando ahora mismo Bitcoin desde tu punto de vista en este caso. Vale, vamos con ello. Vamos a ver un poquito un gráfico de más corto plazo de Bitcoin para ver si sale la noticia. Lo llevo monitorizando todo el programa, Héctor, a ver si damos la primicia, ¿no? A ver si de En tiempo repente real. explota para alguna dirección, ¿no? Eh, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, parece que quedan 3 minutos para las 6. La SEC se puede tomar todo el tiempo en el mundo para decidir si quiere conceder o no la licencia de ETFs a contado a las gestoras. Y si no lo tiene claro, creo que puede pedir una prórroga, pero ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque es un comentario en este sentido un poquito especulativo, ¿no? Ujú. Ganando perspectiva. Y fíjate, eso es subrayado porque también lo estaba antes de la entrevista, lo estaba viendo. El anterior Bitcoin halving, ¿no? Que es el que se produce cada 4 años, que es cuando la remuneración a los mineros de criptomonedas se reduce a la mitad y se hace más costoso, en este caso, o menos remunerado, ¿no? La minería de Bitcoins, pues lo que suele implicar es una subida en los precios. Fíjate que desde mayo de 2020 la subida fue espectacular en este caso del Bitcoin. No se dejó atrás ese invierno que se llama, esas caídas de 80 puntos porcentuales que hablamos muy pronto entre máximos, con esas supervolatilidades. Y se recuperó posiciones con mucha fuerza hasta ese momento que había comentado con anterioridad, ¿no? Donde se llegó a un exceso de euforia, donde el Sentix mostraba pues, un exceso de confianza, donde las criptomonedas llegaban a valer, ¿no? En todas su conjunto 3 billones de dólares, que era pues bueno, pues una cuantía bastante importante. Y ahora la situación actual, pues sí, pues tiene paralelismos, ¿no? Con aquella época, ¿no? Con ese 2020, ¿no? Porque por otro lado, este 2024 también vamos a tener un halving. Y por otro lado, si al final hay ese reconocimiento por parte de la SEC del Bitcoin, pues al final, pues bueno, pues implicaría una mayor demanda a futuro. Está claro que es un activo, si alguien quiere utilizar estrategias de momento o tendenciales, es el activo ideal, porque es capaz de encadenar eh, barras verdes. Es un gráfico mensual, pero vamos, sería ideal, ¿no? Para intentar trabajar con estrategias de momento. Es decir, si la barra es verde, pues mantén la posición larga, ¿no? Y continúa con ella. Una estrategia tan sencilla como esa, ¿no? O estrategias tendenciales utilizando medias móviles. Luego, en ese sentido, ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 velas verdes. Mientras no veamos una roja, desde un punto de vista de momento, el momento es claramente positivo y además aumentando, porque está cada vez ganando más tracción. Si afinamos un poquito en el corto plazo, eh, e intentamos ver cuál es la noticia de hoy, e intentamos interpretar cuál es el movimiento, yo me fijaría en los 39.793 dólares para el Bitcoin. Si vemos que la SEC vuelve a aplazar la decisión o se muestra un poco reacia, ¿no? A tomarla, que yo creo que es lo que está ocurriendo, lo que lleva, y pierde los 39.793 dólares, la corrección puede ser un poquito más abultada de lo esperado. Que se aprueba el ETF al contado del Bitcoin y se mantienen estos niveles, pues bueno, lo más normal es que se mantenga esa tendencia alcista y ese fuerte momento positivo que hemos comentado con anterioridad. Mira, una información importante que tengo que matizar y matizar bien, y es que el horario en el que se prevé que aprueben Bitcoin no es las 4 y las 6 de la tarde hora central europea, que era lo que yo pensaba. He estado cotejando porque me parecía muy raro no conocer noticias hasta el momento, y son 4 o 6 de la tarde hora hora del este, digamos hora de la zona de la costa este,
de Estados Unidos, con lo cual tenemos margen. Seguramente esta madrugada incluso podemos tener noticias, ¿no? Teniendo en cuenta, sí, sobre las 10 de la noche aproximadamente deberíamos tener novedades. Así que de momento, a la expectativa de lo que puede pasar con Bitcoin, el silencio de la Fed es porque estarán todavía deliberando y viendo qué comunican y cómo lo comunican y demás. Hay un periodista de Bloomberg que estaba leyendo ahora, que es Eric Balchunas, que dice que hoy sí que se va a aprobar el ETF de Bitcoin, que todos los sistemas funcionan y que lo más probable es que se vean aprobaciones formales entre las 4 y las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos de la costa este, y que están listos en Bloomberg con todos los datos. Han dicho que van a tener todos los datos disponibles en Bloomberg y que, bueno, que estén atentos. Con lo cual, me parece raro que con estas informaciones incluso de propio Bloomberg, ¿no? De gente que trabaja dentro de una de las agencias de información más importantes del mundo, ya no solo de Estados Unidos, el Bitcoin, lo estábamos viendo antes en tiempo real, no está descontando nada de que se vaya... Vamos, de momento, o ya lo ha descontado previamente, hasta que se anuncie, igual no se creen después de lo que pasó ayer, ¿no? Pero habrá que estar pendientes. Es lo que dices tú. Zonas claves, lo que comentaba Luis... Y hoy un día importante. Vamos a ver, mañana tendremos más novedades y reaccionaremos aquí a toda esta información. Pero pase lo que pase, y preguntaba antes una última pregunta, te lanzo, Luis. Decía Jokama, que es habitual por aquí también, si el camino, si esta aprobación, si finalmente se da, si puede abrir el camino para otros ETFs de criptos al contado, pues Ethereum u otras criptos. Si se produce que parece que ese es el camino según las informaciones que llegan desde Estados Unidos, puede ser el camino. ¿Tú cómo lo ves? Claro, de hecho, cuando miramos en los futuros, ha creado hay futuros y acciones sobre el Bitcoin y el Ethereum, ¿no? Se dice, o el Ethereum, ¿no? Sí. Luego sería el camino más lógico. Si la memoria no me falla, me parece que también se ha pedido la aprobación de un ETF a contado sobre Ethereum. Aunque puede ser que la memoria me falle porque no soy súper especialista, estoy tirando un poquito de memoria. Luego la SEC también puede tener en su mesa esta posibilidad. Sería el siguiente paso. Sin lugar a duda, que se apruebe un ETF a contado de Bitcoin daría paso a que otras criptomonedas pudiesen ir por detrás. Le da muchísima visibilidad, es un reconocimiento. Puede ser considerado una forma de pago eficiente y segura, que yo creo que lo es, en ese sentido. Eh, la tecnología es buena, luego todo eso le doy a favor. Si yo la única duda que tengo sobre el Bitcoin en este sentido es cuánto tiene que valer un Bitcoin, ¿no? ¿Dónde está el límite? O sea, porque alguien compra ahora $45.000, espera que el año que viene tenga su Bitcoin valga $90.000. ¿Va a llegar eternamente? O sea, la justificación de la carestía, de la oferta limitada de Bitcoin es suficiente para que el Bitcoin crezca de forma exponencial. Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos todos. Porque al final carestía hay de todo, ¿no? Hay carestía de oro o oferta limitada de oro, de petróleo, y estos activos no están subiendo eternamente. Ujú. Bueno, como dice aquí también Tyron Akani, dice que oferta y demanda, ¿no? Al final el límite lo tendrá que poner la oferta y la demanda, ¿no? En función de la oferta de bitcoins que hay y de la demanda que surge, ¿no? Si entran los institucionales, pues a ver también cómo encaja todo eso en el puzzle. Bueno, institucionales ya hay dentro, pero me refiero a si entran de una forma más suculenta dentro de Bitcoin, ¿no? Pero bueno, Bitcoin va a seguir dando que hablar y lo vamos a seguir comentando por aquí. Dame un segundo, Luis, si te parece, compartimos pantalla para terminar el programa. Dejamos de compartir pantalla, me refiero. Cuando me digas. Venga, dale. Pulsado. Vale, ya estamos. Ya estamos aquí para ir despidiendo el programa. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, seguramente nos quedan en el candelero otras, pero las comentaremos seguramente en la próxima aparición que tengamos aquí con Luis. Vamos a ver, Bitcoin una vez más en el centro de atención, ese ETF al contado. Puede ser muy positivo de cara al medio plazo el hecho de que se apruebe. Me refiero a que a lo mejor eso, en el corto plazo puede haber volatilidades y que la noticia esté descontada, pero una adopción más institucional para mí es positivo. Luego vamos a ver qué termina sucediendo y lo iremos contando.
Lo dicho a todos, muchísimas gracias por pasaros por aquí por el directo. Si os gusta el contenido, los nuevos que estéis por aquí una vez más, seguid el canal, suscribiros si lo veis desde YouTube, dejáis vuestro like, vuestro comentario, todo. Muchas gracias por suscribiros y por dejar vuestros comentarios y seguir el canal. Y Luis, como siempre, un placer tenerte por aquí, todos estos análisis y nada, que nos vemos prontito. Un placer. Gracias a ti, Héctor. Saludo para el Toya y para Javichu en especial, que me ha echado un piropo. Claro que sí. Pues lo dicho, Luis, vamos despidiendo el programa. Mañana nos vemos por aquí nuevamente. Programa yo en solitario a las 5 de la tarde. Mañana tenemos dato de inflación en Estados Unidos, así que muy atentos a la publicación del dato de inflación y a la reacción de la noticia del comunicado de la SEC, si es que lo hace. Lo dicho, nos vemos mañana a 5 de la tarde, hora española. Un abrazo a todos. Y nada, estaremos pendientes ahí en redes sociales de lo que pasa con el Bitcoin y de mi comunidad de Discord, que os invito a que os unáis. Un abrazo, chao, hasta mañana.